No me pueden preguntar en público si mi esposa es simpática, como que uno está obligado a decir que sí. Aunque mi esposa es simpática. Sí. Voy a partir saludándolos a todos. No tuve al comienzo la oportunidad de saludar a todos. Alcancé a saludar a algunos, a los que no alcancé, los aprovecho de saludar ahora. Eh, que tengan un bendecido día del Señor. Aprovecho de agradecer también por la invitación, por la confianza. Yo soy presbítero en mi iglesia y uno es súper celoso de a quién le pasa el púlpito. Entonces, que ustedes hoy hayan depositado esa confianza en mí es algo que de verdad me honra y se los agradezco. También tengo que hacerles una advertencia. Y ya partimos de nuevo un poquito como rara la cosa. Yo no suelo predicar de una manera muy formal ni muy parsimoniosa. Sé que algunos aquí han tenido la oportunidad de verme predicar y yo suelo interactuar harto con la congregación. Entonces, si yo voy haciendo preguntas, no son preguntas recíprocas, no es solo para que queden en el aire, es porque de verdad quiero escucharlos. Me interesa eso y me gusta porque el conocimiento de Dios no solo viene desde el que está predicando, sino que ustedes también son sacerdocio. Y en eso también vamos creciendo como comunidad. ¿Ya? Y también les pido perdón porque probablemente mi sermón vaya a sonar un poco redundante. Porque yo sé que ustedes leen todo el texto al comienzo y yo encima después voy casi versículo por versículo en mi forma de predicar. Así que perdón de antemano por eso. Ahora hechas estas advertencias y también habiéndoles agradecido, les pido que abran su Biblia en Génesis 38. Cuando lo hayan encontrado, me van confirmando con un amén, por favor. Génesis 38, leamos el texto. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selá. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Selá mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timat. Y él y su amigo Hirá, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat y a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez.
Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado a este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de los fornicadores. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sará. Esta es la palabra del Señor. Es bacán el libro de Génesis, es muy, muy bacán. A mí me encanta el libro de Génesis, pero debo admitir que también me desafía, porque es un libro con el cual tenemos una distancia cultural muy, muy grande. Entonces hay muchas cosas que nosotros leemos y no sabemos cómo interpretarlas. Hay cosas que si nosotros tomamos este capítulo y nos acercamos a él con nuestra cosmovisión y cultura latina del siglo XXI, las vemos como una aberración. Pero para el tiempo en el que estaban sucediendo no necesariamente eran así. Este capítulo particularmente es como un paréntesis. Ustedes la semana pasada vieron Génesis 37 y quedaron en que los hermanos de José lo pescaron, le sacaron la mugre, lo tiraron dentro de un hoyo, le querían dar muerte. Rubén, el hermano mayor, no se dejó llevar por eso y en cierta manera como que frenó un poco la cosa. Pero viene Judá, precisamente el personaje que hoy está de principal en esta historia, y dice, ¿y qué provecho sacamos con simplemente dejarlo aquí en el hoyo? Vendámoslo como esclavo. Y él, cuando vio que venía una caravana, junto a sus hermanos, lo tomaron y lo vendieron como esclavo. Cuando llegan después a la casa de su padre y le muestran las ropas del hijo ensangrentadas, ¿se acuerdan de eso? José piensa que a su hijo se lo comió una bestia del desierto, del campo, no me acuerdo cómo lo expresa. Y Jacob, José era el hermano que vendieron, Jacob entra en una pena muy grande y dice que no podía ser consolado por nadie, que nadie finalmente lograba como calmar su pena. Y él lloraba amargamente por su hijo que había en ese momento creído muerto. Y ahí nos deja este relato. Y es como que uno queda en la expectativa, ¿o no? Así como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué pasa? Como cuando te dejan así como, esta historia continuará. Y el autor ahora nos sale con esta otra historia y nos cambia totalmente el rumbo. Y es como que nos muestra una historia paralela. El capítulo 38 de Génesis abarca un periodo histórico de aproximadamente 22 años. Nos muestra la historia de Judá mientras José es vendido, trabaja, es preso, se levanta y logra nuevamente un cargo de jerarquía en Egipto. Entonces lo que hace aquí el autor es mostrarnos qué pasaba con Judá, con este que había sido un líder, porque se había levantado como líder frente a sus hermanos, para que tomaran esta decisión de vender a José. Nos muestra la historia de él, mientras nos deja en ascuas con la historia de José. Pero cuando volvemos a la historia de José, vamos a comprender también por qué era necesario que nos mostrara lo que pasaba con Judá. Como les digo, esta historia abarca aproximadamente 22 años. El primer periodo de tiempo está del versículo 1 al versículo 11. Y vamos a estudiarlo ahora. No sé si ustedes toman apuntes, si voy muy rápido, si voy muy lento también. Díganme nomás.
Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irá, comienza el texto. Aquí hay un cambio radical en cuanto a Judá. Judá cometió un gran error, vendió a su hermano, está haciendo pasar a su papá por una pena gigante. Pero él, en vez de actuar conforme se requería en ese momento, que habría sido restaurar el daño causado, él decide abandonar la comunidad de la que es parte, y comunidad que es el pueblo de Dios en este momento, que es la tribu de Jacob, o Jacob como patriarca con sus hijos que van a formar tribus, y él decide irse a vivir a una tierra extranjera. Y no solo eso, él no solo se aparta, sino que ahora empieza a ser, de alguna manera, una nueva comunidad, pero ya no con el pueblo del pacto, sino que con un pueblo que era considerado impuro, o no un pueblo, o no una buena junta, digámoslo de esa manera. Y él empieza a hacer migas con este varón adulamita de nombre Irá. Y continúa el texto diciendo, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. No nos dan el nombre de la esposa de Judá. El autor de Génesis, Moisés, no quiere destacar el nombre de ella, no la considera trascendente, sino muestra que era hija de un cananeo. Y esto tiene un peso súper grande porque para el pueblo de Dios en ese momento estaba prohibido tomar hijas de las cananeas. Lo ideal era que tomaran hijas dentro de su misma familia, porque ese era el pueblo de Dios. Y la idea era que mantuvieran todavía este conocimiento del Dios Santo y ellos fueran una nación de este Dios. Pero Judá ya se apartó de la comunidad y ahora no solo le basta con haberse apartado, no le basta con haber hecho migas con estas personas, sino que él ahora también empieza a crear su propia tribu de manera ajena a cómo debió haber sido. Él la toma por esposa, va contra el mandato de Dios y más encima se llega a ella. Quiere decir que tuvieron relaciones. Y ella concibió y dio a luz un hijo y su nombre era Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y su nombre era Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz. O sea que Judá no solo sigue con esto de que me aparté del pueblo de Dios, me estoy juntando con gente que no debería, me casé con alguien con quien tenía prohibido, sino que ahora también estoy fructificando y estoy multiplicándome. Estoy creando una tribu, perdón la palabra, va a sonar un poco fuerte, pero una tribu bastarda. Una tribu que no es lo ideal. Y se nota que de alguna manera esto ya está afectando el corazón de Judá, porque los nombres que él le pone a sus hijos son nombres cananeos, no son nombres hebreos. Entonces él ya está dejando su cultura, está dejando la crianza que Jacob le dio del temor del Señor. Y todo esto se da en tierra extranjera. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. O sea que Judá se está proyectando a quedarse en esta tierra extranjera. Él ya tomó a su hijo y lo entregó en matrimonio. Pero ojo con esto. Se nos dice que el primogénito de Judá, era malo ante los ojos de Dios. Y en esto podemos inferir que Judá tampoco transmitió entonces el conocimiento de Dios a su descendencia. Probablemente ninguno de estos tres hijos estaba circuncidado. Judá estaba abandonando su pacto con Dios y el sello de esto que había dejado Dios a través de Abraham para toda esta descendencia. Pero este hijo era tan malo que nos muestra el texto que Jehová le quitó la vida. Una de las pocas veces en las que vemos en la Biblia que Dios ejecuta un juicio tan radical de manera así instantánea prácticamente. Así que Dios no toleró la maldad de este hijo y le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Aquí nos encontramos con un pasaje que tal vez es un poco difícil de comprender para nosotros. ¿Cómo es esto de que ella, que era esposa del primogénito, se la entregan al hijo segundo?
Esto era una ley común en los pueblos orientales del Medio Oriente en estos años. Se llama ley del levirato. Después nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio. Y la idea era que si el hijo mayor no había alcanzado a engendrar, el hermano que seguía tenía que tomar a esta mujer por esposa, tener hijos con ella, y los hijos que se produjeran de esta unión iban a ser considerados hijos del hermano mayor. Pero Onán no quería esto. ¿Por qué Onán no lo quería? Judá, recordemos, que es hijo de Jacob, y Jacob era una especie de patriarca multimillonario. ¿Se acuerdan cuando él se encuentra con Esaú y manda estas ofrendas para aplacar la ira de Esaú? Le manda como 200 camellos, 200 cabritos. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? Ya, ahí uno va viendo más o menos, oye, tenía caleta de plata Jacob. Judá probablemente también tenía muchos recursos. Y de hecho se nos muestra en el texto más adelante que él era alguien de renombre y alguien distinguido dentro de la sociedad. Entonces Onán, en esta mentalidad de riqueza, muy probablemente, al considerar todo lo que iba a ser su herencia, ya que su hermano mayor había muerto, no quería dejar esto a alguien que no fuera él. Porque si él concebía con Tamar, la herencia que a él le correspondía, ahora iba a tener que dividirla con los hijos que se engendraran. Y la herencia en ese tiempo, como ellos iban a ser hijos, entre comillas, hijos de le iba a tocar una mayor parte. Porque al primogénito o al que quedaba encargado o al que quedaba de heredero directo de la tribu, le tocaba una mayor parte de la herencia. Por lo general era una doble porción de lo que le tocaba al resto. Entonces Onán, al ver esto, dice, no, pues yo no voy a tener hijos con esto. Si voy a tener hijos, van a ser hijos míos, hijos propios. Para que toda esta riqueza no se salga de mi familia. ¿Cómo se lo voy a dejar a ella, a Tamar? No, yo no voy a estar compartiendo mis cosas. Y él, en una actitud totalmente reprochable, fíjense en el versículo 9, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, el texto en el hebreo da la intención de que esto era algo frecuente, algo que había ocurrido más de una vez. Entonces, muy probablemente Onán, cuando se tomaba su copetito, cuando salía de carrete, después iba donde Tamar y le decía, oye, pongámonos en campaña porque hay que cumplir con lo que dice la ley. Y él se acostaba con ella, pero al momento en el que le iba a eyacular, eyaculaba afuera. Él sabía cómo se hacía la descendencia. Uno tiende a pensar que la gente antigua como que era más ignorante. La tenía clarita. La tenía clarita. Lo que él está haciendo es abusando sexualmente de Tamar. Él no está dispuesto a compartir sus riquezas. Ya nos está mostrando aquí una personalidad egoísta, egocéntrica. Y ahora una personalidad también abusiva. Él abusa sexualmente de Tamar. Él la ocupa para su propio placer, pero en ningún momento tiene la intención de cumplir con lo que la ley le pedía. Él solo quiere satisfacerse. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Nuevamente vemos a Dios presente en esta historia. Él no ha dejado de lado a Judá. Judá se apartó de su tribu, pero Dios no se apartó de Judá y no se apartó de su familia. Y al ver esta maldad, este abuso que cometía Onán, Dios también ejecuta un juicio y le quita la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí vemos a Judá haciendo una triquiñuela, un juego injusto. Legalmente el responsable de Tamar en ese instante era Judá, porque la ley del levirato decía que si no había un hijo, tenía que esperar al siguiente. Y en caso de que este hijo no estuviera disponible, el padre de estos hijos era responsable sobre la novia hasta que se le consiguiera un esposo. Entonces Judá aquí está haciendo un trato algo injusto. Él en su autoridad sobre Tamar le dice, devuélvete a la casa de tu padre, vive tu viudez allá, hasta que mi hijo tenga la edad. En verdad Judá no tiene la intención de cumplir con este compromiso. De hecho, Judá está tan ciego en este momento por su pecado, se ha distorsionado tanto su forma de pensar, se ha alejado tanto del temor del Señor, que él no se da cuenta de que probablemente él
en su crianza con sus hijos, es el verdadero culpable de que sus hijos estén muriendo. Él está culpando a Tamar, que Tamar hasta el momento no se nos ha mostrado que haya actuado de manera injusta. Así que Judá le dice, devuélvete a la casa de tu padre y quédate allá hasta que mi hijo crezca. No tiene intención de cumplir con esto, Judá. Es una forma de sacarse el cacho de encima. Ojalá que se olviden, ojalá que esto pase piola y nos olvidemos de esto luego. Ojalá que después hagamos como que nada pasó. Aquí termina este primer periodo o este primer periodo de tiempo. Aproximadamente 20 años suceden en estos 11 versículos, entre que Judá abandona su tribu y ya deja a Tamar. Pasamos ahora a una segunda etapa, o un segundo capítulo dentro de este capítulo, con otro periodo de tiempo más breve. Aquí son aproximadamente 2 años. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hirá, el adulamita. Han pasado los días, han pasado aproximadamente 2 años. Selá ya está un poquito más grande. Judá no ha vuelto a hablar con Tamar. Él la dejó en la casa de su papá y el loco se olvidó. Muere la esposa de Judá y él en ningún momento muestra dolor por la muerte de su esposa. Así como tampoco mostró dolor por la muerte de sus hijos. Por el contrario, aquí hay un contraste súper grande, porque dice que su esposa murió, él se consoló y ahora se va a los trasquiladores a Timnat. El tiempo de la trasquila era un tiempo de fiesta. Era como la Agroexpo, que me decían ayer, algo así, ¿o no? Que era como la fiesta de acá o el evento de acá. Algo así era esto de subir a los trasquiladores. Era un tiempo en el que muchos pastores se reunían, llevaban sus animales y se hacía esto de trasquilar la oveja y todo, pero era todo también una gran fiesta en donde para los cananeos había una diosa de la fertilidad. Y probablemente esta fiesta también tenía una connotación religiosa hacia esta diosa. En el versículo 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Tamar seguía en la casa de su papá y alguien le da aviso. Alguien le dice, oye, tu suegro viene para acá. Fíjense en el versículo 14, ella se quitó los vestidos de su viudez, ella seguía en su rol de viuda, y esto es algo súper importante porque nos dice que ella también seguía entonces pendiente de su pacto matrimonial o de su cumplimiento ante la ley. Ella seguía actuando de manera correcta. Ella estaba esperando realmente a que Judá se pronunciara y llevara a cabo lo que le correspondía hacer. Pero Judá, ¿qué estaba haciendo? Se estaba consolando en el carrete, po. O sea, aquí vemos una mujer que está actuando todavía como viuda, mientras alguien que recién enviudó está pasándola bien. Hay un contraste súper grande. Y se cubrió con un velo, y se rebozó, y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat. Esto de que se cubrió con un velo nos muestra de que ella se disfrazó o se vistió como una sacerdotisa de la fecundidad. Y eso era un rol de prostitución. Ella lo que hace básicamente es vestirse como una prostituta sagrada, para que se entienda. Hay algunos que incluso dicen que un término correcto para esto sería como una consagrada. Entonces ella se viste de esta manera, se para a la orilla del camino y va al encuentro de Judá. ¿Por qué hace esto? Porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Ella se da cuenta de que Judá no tiene intención de cumplir con su parte. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Aquí hay un contraste súper grande también. Cuando dice que la tuvo por ramera, la palabra en hebreo no es la palabra para sacerdotisa, no es la palabra para una consagrada, es la palabra para una prostituta. Entonces lo que nos muestra este versículo es que Judá no tenía la intención de cumplir con un rol religioso cananeo. Él no tenía ni siquiera respeto por esa cultura. Lo que él quería en ese momento era satisfacerse. Él la tuvo por prostituta. A él no le interesaba si era sacerdotisa o no. Lo que él quería era satisfacer en ese momento el deseo que tenía.
estaba carreteando, la estaba pasando bien, ¿por qué no pasarla mejor? Una prostituta. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Fíjense en esto, él no lleva plata, él no anda con monedas, no anda con platita, él no estaba preparado o no tenían dentro de sus planes siquiera el ir a acostarse con una sacerdotisa o con una prostituta. Él se deja llevar por su impulso momentáneo. Permíteme ahora llegarme a ti, pero no tengo plata. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí Tamar le responde de manera muy astuta. ¿Qué me darás por llegarte a mí? Y él le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Estas son 3 prendas que eran personalizadas y eran prendas o artículos de personas de estatus en la sociedad en ese momento. El sello era un collar de piedra o de metal que colgaba del cuello como un cilindro y en sus extremos tenía el sello de la tribu o del dueño. Era, para que nos hagamos una idea, ¿han visto esas películas medievales cuando los reyes sellan las cartas con cera y le ponen el sello del anillo? Era algo así, y era algo personalizado. Entonces ella le dice, dame eso que te representa a ti. Tal vez no tenía mucho valor, era un trozo de piedra tallado, cualquiera lo podría haber hecho, pero lo valioso era que representaba o que identificaba realmente quién era su dueño. Dame tu cordón. El cordón era este con el que se amarraban se me fue la palabra, las túnicas, gracias. Y estos cordones muy probablemente en los bordones, en las puntas de los cordones también tenían un sello o algo que lo identificaba con quién era su dueño. Era una prenda de renombre. Y dame también tu báculo. El báculo era este bastón, ¿no es cierto?, de madera, tallado y tallado de manera personalizada. Es decir, aquí Tamar se va a la segura. Las 3 cosas que me entregas son específicamente tuyas. Te representan a ti. No hay alguien que tenga nada igual a esto. Así que esto déjame en prenda. Astuta Tamar, muy astuta. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Tamar no abandonó su pacto. Tamar no abandonó su responsabilidad. Tamar cumple con esto y ella vuelve a su rol de viuda. Ella vuelve a esperar que las cosas se encaucen o que se le responda a ella como corresponde. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Aquí nuevamente se utiliza la otra palabra. Cuando el amigo adulamita pregunta por la ramera, utiliza la palabra de consagrada. ¿Dónde está la consagrada de Naim? Y ellos dijeron, no ha estado aquí consagrada alguna, no ha estado aquí ramera alguna, traduce esta versión. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, no, aquí no ha estado consagrada. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Vemos cómo los valores de Judá se han trastocado totalmente. Fíjense en esto. Él hizo un compromiso con una ramera y en paralelo tiene un compromiso con su nuera. Pero él no está dispuesto a cumplir el compromiso con su nuera, pero sí estaba dispuesto a cumplir su compromiso con la ramera. Y más encima él se considera alguien honrado. No, yo cumplí con mi parte. Yo hice lo que me correspondía. Después que no anden hablando mal de mí. Tú eres testigo. Él cree que está en lo correcto. No se ha dado cuenta del daño que ha causado o de lo injusto que ha sido un soltero. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tú no eras fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Miren la hipocresía de Judá. Judá condena ahora a Tamar por haber fornicado cuando él mismo es viudo y se llegó a una ramera en su mente. Pero él no considera que lo que él hizo estaba mal. Pero si lo hizo ella, no, compadre, con todo el peso de la ley hay que caerle. ¿Cómo se le ocurre faltar al pacto? ¿Cómo se le ocurre romper este compromiso entre nosotros?
Él también lo hizo, pero no le dio el mismo peso. Él fue primeramente quien desatendió este contrato entre Judá y su nuera, pero no le tomó el peso. Y por el contrario, él quiere ahora sacar a Tamar y que la quemen. Pero ella cuando la sacaban, esto de cuando la sacaban, no es que la estén como sacando de la casa a la fuerza, uno tiende a imaginarse eso. Cuando la sacan, lo más probable es que haya sido, en otras partes de la escritura se dice como que lo llevaban a la puerta de la ciudad. ¿Han escuchado esa o han leído esa frase? En las puertas de la ciudad era donde se juntaban los ancianos y se llevaba a juicio a las personas. Entonces cuando la sacaban era precisamente esto. Cuando la gente fue a la casa de Tamar, la tomó y la llevaba a juicio, cuando la sacaban envió a decir a su suegro, es decir, cuando ella se estaba presentando ahora en el juicio, mandó a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Aquí no tenía cómo hacerle el quite Judá a su responsabilidad. Jaque mate. Tamar fue sumamente astuta. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá, mi hijo. Judá se da cuenta, he sido yo el injusto. Para nosotros tal vez esta parte nos choca un poco porque decimos, pero ella se acostó con su suegro. Eso no corresponde o no es correcto, eso es incesto. En esa cultura no, porque era lo que correspondía. Si Judá era el responsable por ella y Judá no le iba a dar a su hijo, entonces él era el que tenía que encargarse de buscar a alguien que le diera descendencia a Tamar. Y ya que él no lo había hecho, Tamar se encargó de que él mismo fuera quien le diera descendencia. Ella hizo cumplir la ley, mientras Judá no lo había hecho. La ley de ese momento y de esa cultura. Por eso es que Judá dice, ella es justa y yo no. Y nunca más la conoció. Judá no toma esto como una oportunidad para seguir aprovechándose de Tamar. Él dice, aquí está cerrado el tema. La justicia fue aplicada. No voy a seguir cometiendo abuso. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Este versículo, algunos comentaristas dicen que es una muestra de la gracia de Dios por Tamar, por una mujer que había estado siendo abusada, por una mujer que había estado siendo menospreciada y despreciada. Porque los hijos eran considerados una bendición en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando se nos muestran mujeres que eran infértiles, ellas tienen como este peso dentro de ellas. Lo sienten prácticamente como si esto fuera una falta de bendición en su vida. Entonces el hecho de que ella tuviera gemelos, algunos dicen que es probablemente esto, Dios bendiciendo ahora al que había sido oprimido. Sucedió que cuando daba luz sacó la mano del uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó a su nombre Sara. Esto es como un eco de la historia de Esaú y Jacob, ¿no? Es bacán cómo cierra esta historia porque básicamente lo que hace es como cuando en las películas de terror uno cree que ya todo está solucionado y aparece una sombra. ¿Se han fijado en eso? Y uno queda como, oh, que no murió. Algo así más o menos lo que nos muestra aquí. Es como toda esta triquiñuela que pareciera haberse cerrado, tiene todavía otra parte. Todo este mal que parece que hemos llevado a conclusión de manera justa, tiene todavía otra parte. Pero ¿cómo va a ser esa otra parte? Eso también es súper interesante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso con respecto al estudio del texto. ¿Lo habían visto de esa manera? ¿No? ¿Era difícil de entender este capítulo de buenas a primero, no? ¿Qué les parece que Judá haya acusado a Tamar de manera tan directa y tan radical? Les pregunto en serio, yo les dije, yo pregunto. ¿Qué les parece? ¿Qué les pasa en su corazón cuando ven esto de sáquenla y sea quemada? Hipocresía. ¿Qué otro sentimiento les viene? Injusticia. ¿Y por qué? Porque él hacía lo mismo.
porque él era peor que Tamar. Tamar cumplió la ley, Judá no la cumplió. Y él quería ahora hacer juicio sobre Tamar. Déjenme decirles que eso es precisamente un reflejo de nosotros delante de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, Él vivió de manera perfecta cumpliendo la ley. Y nosotros que somos los pecadores que no la cumplimos y que por el contrario abusamos de Dios constantemente porque todo lo que tenemos es una bendición del Señor y lo usamos para la gloria nuestra y no de Él, cuando Cristo vino lo condenamos de manera injusta. Y al punto de llevarlo a la muerte. Si nos parece injusto lo que Judá hizo con Tamar, ¿no nos parece injusto lo que nosotros hicimos con Cristo? Eso es verdadera injusticia. Que el verdaderamente santo que vino por bienestar de nosotros, que vino a salvarnos, nosotros que somos los injustos, nosotros que somos los pecadores, lo hayamos condenado. Que nosotros, que no somos justos, hayamos puesto en juicio al que de verdad es justo. Eso es verdadera injusticia. Y que más encima lo hayamos considerado culpable. Eso es verdadera injusticia. Lo que Judá está haciendo aquí con Tamar es un reflejo de lo que nosotros hacemos también a diario. Cuando le reclamamos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Saben qué? Se nos olvida que nosotros somos pecadores. Se nos olvida que vivimos en un mundo caído, contaminado por el pecado. Creemos que tenemos derecho a que todos nuestros días sean buenos. Pero eso no es lógico. Si yo soy pecador y vivo en un mundo corrompido por el pecado, ¿por qué debería tener días buenos? ¿No deberían ser todos mis días malos? Eso sería lo justo. Pero por el contrario, de nuestros 7 días de la semana, ¿cuántos días malos tenemos, sinceramente? Días malos, malos, así que uno diga así como este día fue pésimo. Uno, y más encima le reclamamos al Señor. Y eso es verdadera injusticia. La actitud que nosotros tomamos delante de Dios cuando lo cuestionamos, eso es verdadera injusticia. Eso es verdadera hipocresía. Querer decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste, yo lo habría hecho de esta manera y habría resultado mejor. Eso es hipocresía. Eso es verdadera injusticia. Pero ¿cómo actúa el Señor con nosotros? Con gracia. Hay 3 cosas que quiero que veamos en este sermón. Voy a intentar ser breve. No sé cuánto tiempo llevo. Voy a intentar ser breve. Este título. Este sermón tiene por título La gracia de Dios ante los abusos del pecado. El primer punto está del versículo 1 al 11, que era este gran periodo de tiempo de 20 años que les mostraba. Y este primer punto es: el pecado inofensivo corrompe toda nuestra vida. Judá probablemente, por comodidad, al ver que ya la familia estaba mal, porque el papá estaba mal, él dice, no, yo no voy a seguir sufriendo con esta cuestión. No, yo no la voy a seguir pasando mal. O sea, ya estuve ¿cuántos años aguantando a José? ¿Y ahora voy a tener que aguantar a mi papá? No, yo me voy. Y él en esa pequeña cosa que para nosotros pudiera parecer tal vez tan inofensiva, termina causando un gran desastre. Termina entablando o creando esta tribu bastarda, y de nuevo les pido perdón por la palabra, sé que es muy fuerte. Él termina creando hijos que no son para la gloria de Dios, hijos tan malos que Dios ejecuta juicio sobre ellos y les quita la vida. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro pecado es como una bola de nieve. Creemos que de repente dejar pasar una cosa chiquitita no va a afectar. Pero esto empieza a rodar, a rodar, a rodar, a rodar y termina como algo gigante que no solo te termina afectando a ti, que es por lo general como nosotros pensamos. Esto es problema mío, así que ustedes no se metan. No, eso no es así. Bíblicamente hablando no es así. Bíblicamente hablando, el ser humano es un ser comunitario y todas nuestras acciones tienen repercusiones también comunitarias. Así que esta decisión de Judá de alejarse del pueblo de Dios, de alejarse de estas tribus que Dios había establecido, termina ahora destruyendo su propia familia. Lo mismo pasa con nosotros.
¿Qué pecado puedes hoy identificar en tu vida que tal vez no le has tomado el peso? Que tal vez todavía lo tenemos como un pecado chiquitito, que no afecta a nadie. Esto no le afecta a nadie, esto es problema mío. ¿Sabes? Incluso esos pecados chiquititos, el Señor debiese pagártelos con muerte. Porque estás atentando contra la santidad de tu Creador. Y si tu pecado chiquitito que has dejado pasar aún no tiene consecuencias comunitarias, entonces aprovecha de frenarlo ahora y dale gracias a Dios, porque esto no ha pasado a mayores. Porque es mucho el daño que podemos causar cuando no frenamos nuestro pecado, cuando no somos sinceros con nosotros mismos, cuando todavía creemos que esta es una mentirita blanca. No, eso no existe. Arrepiéntete. Busca al Señor. Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué nos frena entonces ahora de ir delante de Dios? Solamente nuestro orgullo. Qué cosa más aberrante. Humillémonos delante del Señor. Reconozcamos aquellas cosas que no hemos hecho bien. Y busquemos que el Señor también encauce nuestra vida ahora. Que ya no sea una bola de nieve, que ojalá sea una bola de bolos tirando pinos del pecado, no sé. Lo segundo que quiero que veamos va del versículo 12 al 23. Y es precisamente cuando Judá se acuesta con Tamar y después la acusa a ella de haber roto este pacto. Y este segundo punto es que el pecado inofensivo corrompe nuestro corazón. Judá se considera el mismo alguien honrado. Oye, yo cumplí con el compromiso que tenía con la prostituta. Yo mandé el cabrito como pago, tú eres testigo. Pero cuando se entera que Tamar había fornicado y que estaba embarazada, él arremete con todo contra ella. También lo mismo nos pasa a nosotros. Judá no se da cuenta de que él es pecador y de que él es merecedor de castigo y de juicio igual que Tamar. Pero él se considera alguien superior a ella y moralmente correcto al punto de poder condenarla a muerte. Lo mismo nos pasa a nosotros. Precisamente con estos pequeños pecaditos que solemos ahí como tener escondiditos y le hacemos cariño de vez en cuando. Aquellos pecados que no dejamos o no queremos que el Señor se entrometa en esto. Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, ayúdame con mi familia. Pero con esto no, Señor, esto no me lo toque. Y por el contrario, cuando nos enteramos de que un hermano ha cometido pecado, le caemos con todo. Y somos fáciles para ejecutar juicio. Incluso podemos llegar a esto mismo. Ese hermano no debería venir más a la iglesia. ¿Cómo se le ocurre? Eso es prácticamente sáquenla y quémenla. ¿Sabes qué? Delante de Dios, todos estamos en igualdad de condiciones. Todos somos pecadores. Y somos salvos por gracia, no por méritos. Así que si en tu corazón todavía hay algo que te haga sentir superior o mejor que tu hermano, quítalo en este momento. Porque en ti déjame decirte que por ti mismo, no hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en ti es por gracia de Dios. Así que ya basta de andar mirando en menos al hermano, basta de sentirme superior a los demás, basta de andar condenándolos o ejecutando juicios, basta de andar menospreciándolos, porque delante de Dios yo estoy en igualdad de condiciones. Y el último punto que quiero que veamos hoy, punto 3, del versículo 24 al 30, que es cuando ya se nos muestra que Tamar está embarazada y tiene a luz estos gemelos. ¿Esta historia continuará o no se murió? ¿Qué es lo que nos muestra con esto, este texto? Punto 3. Lo anoté al revés. Ante todo nuestro pecado, Dios se abre paso. ¿Por qué creo yo que este texto es tan importante? O esta última parte que de repente uno dice, oye, esto es como una réplica de Esaú y Jacob. Porque cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y se nos muestra la genealogía de Jesús,
aparece Tamar. Y precisamente de estos gemelos que ella tuvo con Judá es que viene la genealogía de Jesús. Aquí estamos hablando del abuelo del rey David. Si no me equivoco, si no me recuerdo, son como 10 generaciones las que hay entre Tamar y el rey David. Y después más encima se nos muestra en la genealogía de Jesús. Y ahí tiene un sabor súper rico, porque las genealogías para los hebreos eran como el currículum. Y era muy común que tú, cuando querías conseguir algo bueno o tener renombre en algún lugar, tú llegabas con tu genealogía. Yo soy descendiente del rey David. Te pasaba ahí cualquier rollo. Era como llegar en un Lamborghini. Padre, es un descendiente del rey David. Pero ¿quién se sentiría orgulloso de ser descendiente de Judá? Nosotros vemos cómo esta historia es una real aberración. Cómo todo el desorden que aquí se produce es algo sumamente doloroso y vergonzoso. ¿Quién de nosotros se sentiría orgulloso de decir, soy hijo de mi abuelo? Los judíos, cuando estas cosas pasaban, por lo general las ocultaban y no las ponían en sus genealogías. Ellos maquillaban su currículum, cosa que nosotros también hacemos, seamos sinceros. ¿O no? ¿Qué pone uno en el currículum? Técnico en refrigeración de materiales de construcción. ¿Y qué es lo que hacía uno? Mojaba los ladrillos en la constru. ¿Sí o no? Lo mismo hacían los judíos. Pero cuando el Espíritu Santo inspira esa genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento, lo que nos está mostrando es que no es por mérito, sino es por obras. Que no es por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho o que somos parte de la familia de Dios, sino que es por gracia. Y que Jesús no se avergüenza de nosotros. Así como Él no se avergonzó de decir que era descendiente de Tamar, Él hoy día no se avergüenza de decir yo soy hermano de Héctor, yo soy hermano de Eliud, yo soy hermano de Labane. ¿Y qué bueno tienen ellos para sacar pecho? Nada, pero yo soy su hermano. Y yo sí hice lo que Judá no hizo. Judá tendría que haber ido y haber rescatado a su hermano. Yo sí lo hice. Y hoy lo digo con gozo. Ellos no son perfectos, pero son mis hermanos y yo los amo. Creo que este texto está aquí para mostrarnos la gracia de Dios en nuestra vida, a pesar de los pecadores que somos. Para recordarnos que no es por obras, que no es por méritos, sino que es todo por la misericordia y el amor de Dios en nosotros. Me gustó mucho el título que le pusieron a esto. El amor eterno de Dios restaura nuestra caída. Eso es precisamente lo que Él hace con la historia de Judá. Porque cuando se nos vuelve a mostrar a Judá más adelante en Génesis, Él llega con Benjamín delante de José. Y cuando José dice, o hace este movimiento para que Benjamín se quedara aquí haciéndolo pasar por ladrón, vemos otro Judá, un Judá cambiado, un Judá que ya no es egoísta ni egocéntrico, un Judá que dice delante de José, te pido por favor que lo dejes ir, yo me quedo como esclavo para que mi padre no sufra. Eso es lo que él debió haber hecho al comienzo. Pero el Señor tuvo que hacerlo pasar por todo esto para que su corazón pudiera realmente conocerle y humillarse delante de él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a hoy día en humildad a acercarnos a Él y que este tipo de cosas nos sirvan a nosotros para ver la gracia inmerecida de Dios en nuestras vidas. Les invito a que tengamos un momento de oración.